Colombia, potencia de la vida. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Sabías que esto lo hacían tus antepasados en el municipio de Restrepo Meta? Para nosotros es un gusto estar compartiendo esta información con ustedes porque definitivamente si hablamos de Restrepo Meta, hablamos de cultura llanera, y si hablamos de cultura llanera, hablamos de comida llanera y gastronomía llanera. Esto es básicamente una expresión culinaria de la región que está denominada como los Llanos Orientales, que básicamente no solamente se va a evidenciar en el municipio de Restrepo Meta o en el departamento del Meta, sino en otros departamentos como Casanare, Arauca, Bichada y Guainía. Esto es una gastronomía que se caracteriza por unos ingredientes autóctonos de la región que la componen específicamente en su mayoría carne de res, carne de cerdo, carne en ocasiones de cordero, y bueno, diferentes frutas, verduras y algunos pescados de río. Entonces, pues bueno, la idea es que a lo largo de este capítulo podamos abordar un poco más a profundidad algunas preparaciones de la gastronomía llanera que están típicamente ubicadas en el municipio de Restrepo Meta y que por diversas razones no hemos continuado con estas preparaciones porque más que nada respondían como a las necesidades de esa época. Y pues la idea es que vamos a darles a conocer más o menos 5 preparaciones que fueron las que más nos llamaron la atención, que tenían una incidencia específica y que respondían a las características del contexto en su momento y que tienen una historia bastante interesante porque pues típicamente esta región y el departamento del Meta como tal y los llanos orientales han sido caracterizadas por el ganado. Y gracias a esto se han centrado también pues su gastronomía. De nuevo continuamos con Magnolia Cortés y vamos a estar hablando aquí del guarrús, los gofios, el bastimento, el sancocho llanero y pues algo más, de pronto un poco más conocido en la actualidad como el pan de arroz, quizás los envueltos de arroz y bueno, demás preparaciones que vayamos considerando pertinentes, que es importante que las tengamos aquí presentes. Magnolia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esperando que se nos abra el apetito hablando de comida, ¿no? Y sobre todo que se nos abra el deseo de guardar esta historia, estos saberes y de transmitirlos, ¿no? Que no se pierdan. Alguna vez sería bueno hacer una reunión grande y entre todos hacer lo que aprendimos en este viaje de investigación. Sería muy chévere convocar varias personas y entre todos ponernos a hacer esta comida. De verdad que me ha parecido interesante. Vamos a hablar primero de la preparación del guarrús, pero para hablar de ese guarrús y de estos temas, yo quiero hablarles primero del sitio, ¿no? Del sitio geográfico donde nos encontramos. Debemos recordar para eso que hace muchos años entre el Casanare y Villavicencio, y pues para salir a Bogotá estuvo Restrepo como paso obligado de ganaderos. Nosotros fuimos un parador obligado de los ganaderos. Así es. Entonces Restrepo tenía parador para el ganado y tenía donde se le alquilaban los cuartos a los ganaderos. Estos ganaderos, por ejemplo, iniciaban en el Casanare la travesía y jamás hubo una travesía de menos de 20 días porque era trayendo ese ganado de a pie por los caminos. No había el transporte que hay ahora, la facilidad para transportar el ganado. Entonces, y por supuesto que tampoco tenían, por ejemplo, como hoy en día se tiene, no sé, restaurantes. No. El ejercicio de la ganadería quizás hoy en día está un poco más, la cadena productiva está mucho más establecida y dentro de todo se tienen diferentes mecanismos a la hora, por ejemplo, de la logística del transporte. Se tiene un transporte que tiene un camión que quizás para llegar, no sé, a los diferentes lugares en donde se hace el sacrificio del ganado tardan 3 días, pero son 3 días en un vehículo que está accionado adaptado, sí, a través de mecanismos electrónicos, con gasolina, bueno. Y la cuestión es que en cualquier momento quien está realizando ese ejercicio del transporte le dio sed y puede entrar a cualquier parte, a cualquier tienda, comprarse una gaseosa, si es el caso, un agua, tomarse su agua y seguir su camino o asimismo parar en algún restaurante. Hoy en día tenemos restaurantes por todas partes del país y eso ha sido una facilidad que también responde al contexto de esta época. Si estamos hablando de aquella época, estamos hablando de un contexto en el que las distancias, por ejemplo, entre residencias, entre casas, eran gigantes y por esa misma razón también se tenía que tener como pues estos medios así de transporte. No había comercio como tal, como mini comercios, sino que simplemente cada uno se encargaba de su función ganadera y pues una de estas funciones era llevar el ganado hacia otras partes para comercializar
realizar lo que debían realizar, y por esa razón era que duraban tanto tiempo en el traslado, porque primero los medios de transporte no estaban tan actualizados como lo tenemos hoy en día, y segundo porque las distancias continuaban siendo bastante largas. Sí, Listo. largas y tediosas, ¿no? Dificultosas porque Ajá. no había puentes en los ríos, entonces de hecho el ganado y los vaqueros tenían que meterse por los ríos. Era un peligro, pero pues eso les hacía tardar por eso tantísimo tiempo. Ahora no había los pueblos que hay, no había esos pueblos, entonces fácilmente duraban 3 días sin mirar casa, por ejemplo. Así es. Entonces, ahí las mujeres o las personas que les alistaban la comida para que ellos arrancaran, le alistaban el pollero, que es un elemento de tela que hacen con un hueco en la mitad y a ambos lados queda lugar para meterle comida. Esa comida la envolvían en hojas de bijao. Entonces, por ejemplo, hablemos del guarrús, que era la bebida que les echaban. El guarrús es una bebida que se hace con base en la chicha llanera, que se prepara con panela y con harina de maíz. Cuando ya la chicha estaba lista, se deja enfriar y aparte se lava el arroz y suficiente arroz y se pone a cocinar con mucha agua, con 4 veces de agua más de lo que hay de arroz. Y que cuando esté bien cocinado, entonces se baja, se cocina con la canela, con una panela o 2 panelas según la cantidad, con clavos, y cuando ya esté bien cocinado, se baja, se deja enfriar y ya como se mueve para que se despedace el arroz y se le echa dentro de la chicha. Ahí ya queda la chicha un poco más clarita, entonces se busca el queso que a uno le agrade echarles. Yo les echaría, como era para tantos días, pues queso de ese costeño. Incluso nosotros aquí, aún hoy en día, en las fincas, se saca cuajada, deliciosísima cuajada. Entonces les echaría cuajada de esa. Esa cuajada se echa en pedacitos o ese queso en pedacitos o se raya por el lado grueso del rallador y se le echa pero bastante queso a eso. Hablando de este guarrús, recuerdo que cuando nosotros llegamos a estas tierras, todavía había muchísima finca, el pueblo era demasiado pequeño, eran tal vez unas 4 o 5 cuadras este pueblo. En las fincas hacían una colada rica de harina de trigo, tal vez la hacían, y le echaban vinagre o le echaban guarapo, ¿Para qué? para ponerla acidita, le echaban guarapo, asimilando el guarrús. Ahora, hoy Ok. está asimilando el guarrús, porque el guarrús siempre deja la chicha, es algo vinagre. Entonces a esta colada le echaban guarapito, eso quedaba más rico, y así caliente le echaban la cuajada. Y eso era una comida, era una cena. Claro. Y Sí, que ahí de por sí el arroz es un cereal que llena bastante. bastante. Y Entonces, la así harina de maíz alimenta mucho. claro, y igual el arroz, la harina de arroz como tal. Sí, Es, es decir, claro, o sea, por más que fuese una bebida, esto debía ser primero de un alimento grande y segundo, debía llenar bastante, porque claro. es que mal que bien, así fuese una bebida, tiene insumos que son muy de mucho alimento y bastante llenadores. Entonces, pues no es extraño. Una cosa que es importante que mencionemos es que aún en las visitas que hicimos, digamos que tratando de buscar quién todavía en las veredas realizaba alguna de estas preparaciones de la gastronomía tradicional, fue que nos dimos cuenta que en muy pocos lugares aún conservan estas recetas y más aún muy pocas personas tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, pues llama la atención el hecho de que a pesar de que pues somos tantos hoy en día en el municipio, sean tan pocos los que tengan este conocimiento, porque pues finalmente esto ha sido la base, digamos que de las preparaciones en el municipio es el arroz y nos hemos quedado solo con el pan de arroz y con el envuelto de arroz en su mayoría. Sí. Entonces, pues qué interesante conocer que existen más cosas y que no solo nos quedemos sesgados con los dos elementos que más conocemos, que quizás para nuestro paladar pues sea conocido, porque pues también son cuestiones de paladar, porque también digamos que hemos tenido el conocimiento que a raíz de que esto mismo, de este desconocimiento, pues se ha visto como una apertura o una posibilidad de mercado a través de la comercialización de este tipo de productos, en Ujú. donde en los diferentes encuentros que el municipio o la alcaldía ha realizado de estos, ¿cómo se le podría llamar? El, Tal vez en los encuentros de artesanías y todo esto siempre pues se encuentra tal vez una o dos personas que están preparando gastronomía tradicional y que la están vendiendo, que la están Sí, comercializando, que además presentan un concepto bastante interesante porque finalmente nos están vendiendo identidad,
porque el hecho de no conocer toda esta gastronomía, pues lo que hace es que vayamos perdiendo identidad como municipio, identidad como pobladores, como originarios de estos lugares, identidad de nuestras tradiciones. Entonces, Sí. pues bueno, eso es lo que llama mayormente la atención para mí. Bueno, ahí también en esas, vamos a hablar primero de las travesías, ¿no? Restrepo punto obligado, entonces por eso conocemos la comida llanera, ¿no? Porque era parador obligado para los vaqueros. Los gofios son unas bolitas que se hacen muy riquitas, son dulce llanero realmente, son hechas a base de harina de maíz, puede ser amarillo o blanco, pero se tuesta ese maíz, se muele y se echa a cocinar con panela, con bastante panela o con miel. Se cocina hasta que eso da un punto ya donde casi no mueve la palangana. Ahí ya se deja enfriar un poquito, pero caliente, se coge y se arman las bolitas y esos son cosas dulces. Eso se vende así, lo venden como dulces, muy rico. Dulces Y, sobre todo, tradicionales. y sobre todo muy alimenticio, porque solamente tiene harina de maíz y panela. Y panela, claro. Sí, panela o miel, Claro, pero miel pura. si nos ponemos a pensar, o sea, trasladémonos un momento a la vivencia y ponernos en las cotizas de un ganadero de esa época. O sea, yo Ujú. salgo de mi casa, sé que voy a durar por lo menos 40 días porque son, digamos, 20 días en el trayecto de aquí para allá y 20 días en el trayecto de allá para acá. Pensemos en que me voy a demorar 20 días, en que tengo aquí, pues, en el pollero, todo lo de la alimentación y bueno, y que todo el tiempo yo, bueno, esté comiendo comida de sal y que de un momento a otro me encuentre con un dulcecito de este tipo, con un gofio, que pues en esa época no teníamos lo que hoy comercialmente tenemos de dulces, que uno va a la tienda, gomitas, bombombunes, mentas, Chocolatina. picantes ácidos, chocolatinas, sí. Y, o sea, nos ponemos en los zapatos de estas personas de esta época y decimos, oh por Dios, claro, qué rico se debía sentir un dulcecito después de quizás de haber sudado todo del sol, de haber solo comido, pues porque lo que me da a mí es hambre, entonces desayuno, almuerzo y cena, y de pronto, pum, encontrarme un gofio, qué delicia, qué sabor tan diferente, qué refrescante para mi paladar, que cómo limpia todo eso el paladar y me lleva a otros sabores y a sentir de pronto un poco más de energía, porque pues no es desconocimiento de nadie que la panela, pues al ser un dulce también genera pues más energía. Entonces, pues qué interesante ponerse en los zapatos de estas personas en esa época. O sea, qué rico. Quizás hoy, Afortunadamente, ajá. afortunadamente, aquí en el pueblo hay una persona que prepara el guarrús, el gofio y el bastimento, pero hay tan solo una persona que lo sabe preparar. Ujú. Y digamos que en lo que pudimos investigar también, las personas lo tienen, quizás lo conocen por el nombre, porque algunas personas como que lo han dicho, pero no todo el mundo sabe de qué se trata, nadie sabe cómo se prepara. Entonces, pues al conocer esta persona que prepara los gofios, el guarrús, y bueno, todo esto como que se nos abre la mente hacia ponernos un poquitico más en ese contexto de esa época, porque definitivamente la gastronomía responde al contexto y al entorno en el que nos encontramos. Hoy en día es muy sencillo, vuelvo y reitero, ir a la panadería y quizás comprarnos, no sé, un pan relleno de arequipe, pero en esa época tener este tipo de preparación que era un amasijo directamente de las manos de las mujeres de la casa, mamás, esposas, hijas, abuelas, pues era una demostración también de amor y era el amor que se demostraba quizás en ese contexto. Entonces, Ujú. pues qué bonito conocerlo. De pronto, si hoy en día lo probamos, decimos, uy, qué rico, o decimos, uy, no, pues me gusta más de pronto un barrilete, me gusta más de pronto un. Pero pues es ponernos como en esos zapatos. Sí. Como La puede que comida, también nos guste. sí, a mí no me gusta el gofio casi, pero es muy Claro, rico. porque el paladar de uno ya está adaptado a otros sabores, pero es muy importante, es muy valioso que lo conozcamos, que lo probemos, Sí. porque pues estamos conociendo a través de la gastronomía esa época, ese contexto y esa historia. El guarrus es Y deliciosísimo, me encanta. sí, Hablemos ahora del sí, bastimento. de hecho a mí casi todas las preparaciones de arroz me gustan, o Sí, sea, todo lo que lleve arroz me encanta. Yo creo que porque soy, mi corazón llanero me dice. yo sí soy llanero. Sí, llanero, sí soy llanero. Sí, porque a mí todo lo de arroz me gusta. Y Incluso sobre yo todo, hago a veces, ajá, dime. que incluso yo a veces con el arroz que me sobra del día lo aplasto y hago arepas con arroz así porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con arroz. Sí. Y aprovechemos el momento para invitar al llanero sí soy llanero, a que miren todo esto, que aprendan todo esto y sepan la historia de dónde nacieron, de dónde nacimos, Ujú. porque yo soy llanera.
Entonces, vamos a ver lo del bastimento. El bastimento sí era la comida central que se le empacaba a los vaqueros, ¿no? Entonces, es todo frito. Van unos cascabelitos de plátano verde, unas tajaditas de plátano maduro, pero delgaditas, tostaditas, fritas. Va carne de cerdo, carne de res, en una ocasión es carne de chigüiro. Van yo las llamo arepuelas, ellos las llaman torrejas porque no se inflan como las que yo hago, no, creo que no les echan huevo. De hecho, Entonces, las torrejas también son típicas en Santander. ah, Eso, o sea, también las llaman así y es un amasijo de harina de trigo. son de harina de trigo, Ajá. pero son aplastaditas bien, bien lajitas, delgaditicas, Ajá, bien bonitas, pero son muy ricas. Eso lo echaban ajá. en una hoja de bijao y en cada extremo del pollero le echaban la ración de comida que quedaba lleno el pollero. Dicen los vaqueros, hablé con un vaquero que tiene 87 años. Hace unos días hablaba con él y me decía, no, mamita, si nada coge más sabor que el bastimento. Nada, no hay ninguna comida. Y decía que entre más pasaban los días, más sabroso estaba el bastimento. Y le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué razón? Dice, es algo increíble, pero uno lo coloca sobre el caballo porque el pollero queda a los dos extremos. Entonces lo colocan encima del caballo, así en el lado del cuello. Y dice él que el sudor del caballo le daba más sabor al bastimento. Es un vaquero, vaquero. Se volvió viejo haciendo vaquerías. Ay, Entonces, Dios es mío. algo tan valioso de verdad hablar con ellos. Él sí sabe de sabor de gofios, de guarrús, de bastimento, de sancocho. Esos sí saben, esos son los que saben. Y lástima que se pierda la tradición, Pues, porque ahí está ajá. la sabiduría. Mm. Sí, es cierto. Sin embargo, pues digamos que hoy en día casi que no, bueno, en algunas regiones del municipio todavía pues se anda a caballo, pero las distancias no son tantas como para requerir el No, bastimento. no, para que no lo alcanza a sudar el caballo. No, no alcanza a coger todo el sabor que el vaquero nos decía. No, porque 20 días de sudor del caballo no se pueden, no, eso no tiene precio. Claro, la belleza también de analizar esto es, pensemos que la comida durante, bueno, digamos, no nos vayamos tan a los extremos, digamos que no durara 20 días, sino digamos 15 días. En Mm, este calor, bajo sí, las condiciones que se encontraba, el calor del caballo, el calor también de ujú, la persona, y no se dañaba. Pero hoy en día uno, pues personalmente yo veo que dejo algo fuera de la nevera, una comida o lo que sea, y a los 2 días ya está, que no, eso está ujú. tóxico. Laura, mire, y Entonces, ujú, una cosa sí, es que ellos no paraban, esta es la hora de almuerzo, o esta es la hora del desayuno, sino dice él que él se estiraba y sacaba un pedazo de carne y se la comía, y sacaba un pedazo de imagínese, y así era, o sea, paraban era en la noche. Pero que ellos, claro, eso era. es que es la hora del almuerzo, no, eso es novedoso. Ahorita es que uno dice, bueno, tiene que estar el almuerzo a las 12 o 12:30 porque es hora de almuerzo. Para ellos no había hora de almuerzo. Cuando suena la sirena de los bomberos Pero, a las 12. sí. Bueno, Claro, no. Ujú. de ahí ya venimos pues un poquito más hacia acá, entonces ya llegamos, por ejemplo, póngale 40 años en estas fincas, hasta hoy ya se hace el sancocho de gallina, se hace en fogón de leña, se echa la gallina entera a cocinar, se le echan los aliños, la cebolla, recordemos que estamos en el llano y que se encuentra el cilantro, el cimarrón, ¿no? Entonces Sí, se va allá al patio y se coge el cilantro cimarrón, el cilantrón, se pica y se le echa ahí al agua a cocinar. Eh, el sancocho llanero solamente lleva la gallina, sal, cebolla, aliños, papa, yuca y plátano. No lleva más nada. El sancocho llanero es así. ¿Y así por qué? Porque eso es lo que se da por acá. claro. Papa, yuca. Bueno, la papa ni siquiera. Aquí se come mucha yuca. Porque Aquí acá sí, la eso papa, sí es sí. cierto. Yuca y Y el plátano. plátano. Sí, comemos. Aquí se puede hacer un sancocho de yuca y plátano. Y, Porque el- eso, y aquí, ah, dime. ¿y eso es qué? Y la papa sí es porque toca traerla de Bogotá. Pero Claro. entonces, el sancocho estricto, el sancocho llanero que conocemos, es así, ¿no? Ahorita inventaron otros sancochos y eso, pero el llanero realmente es ese que trae Ok. solamente la gallina, la papa, la yuca y el plátano. Ahí que uno los ve ahí, espesito, no aguas largas, sino espesito, con sabor a gallina de campo, delicioso, cocinado en leña. Mm. Claro. Y de ahí ya venimos a la temporada nueva, que es el pan de arroz. Entonces, de esto sí ya está lleno el municipio, ya es lo comercial, fuimos declarados capital mundial del pan de arroz. Se hace a base de arroz molido con cuajada.
Y ahí quiero contarles que la cuajada la hacen en las fincas. Aquí bajan los campesinos y traen las cantidades de cuajada para vender en la plaza o para vender en los supermercados. Y a nosotros nos venden las libras de cuajada. Es algo de verdad que esa tradición quiero que nunca se pierda porque es algo muy bonito. Es algo muy de nosotros. Entonces aquí todavía el campesino madruga a ordeñar, le saca la leche, la deja enfriar, la deja fresquear y le echan una pastillita que se llama cortador. Esa pastillita hace que se cuaje toda la leche y por allá a las 3 horas van y la destrozan todo porque eso se hace una sola pastica así cuajada. Van y lo destrozan y entonces ya eso echa a botar el suero y por allá dejan pasar unas otras 3 horas y entonces le sacan el suero porque ese suero es alimento para los cerdos, por ejemplo. Sacan el suero y empiezan a prensar la cuajada, que tradicionalmente acá pues en las fincas se prensa en un escurridor de esos de pasta o así, se echa a escurrir ahí y así traen los bloques de cuajada con las marquitas del escurridor. Esa tradición es muy bella, es muy, muy linda, eso es Restrepo. Yo veo la cuajada y digo, ahí está Restrepo. Muy linda. Así es. Igual sí, de pronto es importante que el público también que no es del municipio conozca. Existe un debate alrededor del tema del pan de arroz. Sí. Digamos que no es desconocimiento aquí de nosotros, quienes habitamos en el municipio y quienes habitamos en el departamento como tal, porque el debate se centra en que no, pues unos municipios y unos territorios alegan dentro del departamento que tradicionalmente el pan de arroz es de ese municipio y no de Restrepo. Sin embargo, pues bueno, el municipio ha tenido varios reconocimientos como de la capital del pan de arroz. Se exporta el pan de arroz de aquí. Hay 2 empresas que exportan pan de arroz. Entonces, pues a final de cuentas, pues esto ya hace parte de nuestra tradición y definitivamente quienes hemos crecido en el municipio, hemos crecido alimentados con pan de arroz, definitivamente no hay nada más rico que levantarse a las 4 de la mañana. Bueno, pues madrugar no es lo rico, sino lo rico es levantarse y ir a comer pan de arroz recién hecho. Eso sí es lo rico. Y ahorita ya hay envueltos de arroz esa es otra. Y últimamente inventaron unos chicharrones de cuajada deliciosísimos también, que eso solamente aquí existe. Muy claro, apenas está creadito. Y definitivamente toda esta historia, si nos ponemos a hacer un resumen de este capítulo del podcast, podríamos decir que hemos venido hablando de toda una historia de gastronomía que va respondiendo a las necesidades y al contexto de su momento, Laura, pero que hemos ido, señora. Discúlpeme, ahí se me olvidó una cosita, tocar un tema, que lo último que tenemos nosotros acá y que siempre hemos tenido es la carne a la llanera. Ah, por supuesto, y la mamona. Esa mamona, la tradicional mamona, que por donde pasa hoy en día encuentra la mamona, que es parte realmente de lo del bastimento. Lo que pasa es que ahorita ya la ponen a asar ahí cerquita a la candela. Antes era incluso la presentan de manera, digamos que un poco más elegante, lo cual hace que eleve su precio. Y sin sudor. Sin sudor. Pero sí, claro, tenemos toda una historia gastronómica que ha hecho que hoy en día tengamos lo que tenemos y ha sido pues esa gastronomía que tenemos en la actualidad ha sido en realidad la respuesta a una gastronomía tradicional adaptada a este nuevo contexto. También la cachama frita y bueno, todos estos, el resto de alimentos de gastronomía tradicional del municipio que quizás no hemos mencionado, pero que también hacen parte de esto que nos identifica como restrepenses y que definitivamente son un punto álgido a la hora de hablar de municipio y a la hora de hablar de saberes y conocimientos tradicionales. Así es. Entonces, la invitación es, si de pronto usted se encuentra en el municipio y no ha probado algo de esto, no pierda la oportunidad y por favor encuentre un espacio, un lugar que le permita conocer y dése la oportunidad de tener en su paladar estos sabores tradicionales que de pronto a través de los sabores podemos trasladarnos hacia todo aquello que se vivía en esas épocas. Y bueno, si usted está fuera del municipio, lo invitamos a que venga a este hermoso territorio y pruebe toda la gastronomía deliciosa que se tiene y que se va a seguir teniendo y que va a seguir innovando y creciendo para usted y para nosotros aquí en el municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado y que han escuchado esta información. Espero que continúen con nosotros en el siguiente capítulo. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Colombia, potencia de la vida.